Dijeron que no servía más, pero el anciano arregló el motor en minutos, lo que ingenieros no pudieron. El sol de Guadalajara pegaba fuerte sobre el concreto de la fábrica Motores Azteca cuando Esteban Herrera caminó por última vez por el pasillo que había recorrido durante 35 años. Sus botas gastadas resonaban contra el piso pulido, cada paso un eco de décadas de madrugadas, de manos manchadas de aceite, de motores que cobraban vida bajo su toque experto. Don Esteban, lo siento. Mucho, murmuró Javier, el supervisor más joven, evitando su mirada. Las órdenes vienen de arriba. Dicen que necesitan gente más joven, con estudios formales. Esteban asintió lentamente, sin amargura en el rostro curtido por 68 años de vida. Había visto llegar y partir a muchos empleados. Había entrenado a la mayoría de los mecánicos que ahora trabajaban en la planta. Sabía que este día llegaría, aunque no esperaba que fuera tan pronto. «Entiendo, mijo», respondió, su voz áspera, pero serena. «Las cosas cambian». En la oficina de recursos humanos, una mujer joven con traje gris le extendió un sobre Manila. Claudia Mendoza, según decía su gafete, recién graduada en administración de empresas. Sus uñas perfectamente arregladas contrastaban con las manos callosas de Esteban cuando él tomó el sobre. «Señor Herrera, aquí está su liquidación y una carta de recomendación. La empresa reconoce sus años de servicio, pero…» hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «El mercado exige innovación, tecnología. Los nuevos motores requieren diagnósticos computarizados, ingenieros especializados». Esteban guardó silencio mientras ella hablaba sobre optimización de recursos humanos y competitividad en el mercado global. Palabras bonitas que no cambiaban el hecho de que lo consideraban obsoleto, un estorbo en una industria que corría hacia el futuro sin mirar atrás. Al salir de la fábrica, se detuvo frente al estacionamiento donde los ingenieros recién contratados discutían alrededor de un motor desmontado. 3 jóvenes, con cascos blancos y tablets en las manos, todos con títulos universitarios y teorías brillantes. El motor, un V8 de última generación, llevaba 2 semanas sin funcionar correctamente. «Ya revisamos todos los sensores», escuchó decir a uno de ellos. «Los diagnósticos no muestran nada anormal, pero sigue fallando en la aceleración». Esteban se acercó instintivamente, como si sus piernas tuvieran memoria propia. Durante décadas, ese había sido su trabajo, resolver lo que parecía imposible, encontrar la falla donde otros solo veían perfección técnica. «Disculpe, señor», le dijo uno de los ingenieros, un muchacho delgado con lentes. «Esta es un área restringida». «Ya no trabajo aquí», respondió Esteban. «Pero ese motor…» «¿Puedo?». Los jóvenes se miraron entre sí. El mayor de ellos, que no pasaba de los 30, se encogió de hombros. «Si quiere intentarlo, nosotros ya agotamos todas las opciones». Esteban se acercó al motor con la reverencia de quien saluda a un viejo amigo. No tocó nada al principio, solo observó. Sus ojos, entrenados por miles de reparaciones, recorrieron cada componente, cada conexión, cada tornillo. Luego, lentamente, apoyó su oído cerca del motor. «Arranquen», pidió. El ruido irregular llenó el aire. Los ingenieros fruncieron el ceño, consultando sus instrumentos. Esteban cerró los ojos y escuchó. En el caos de metal y explosiones, su mente experimentada detectó algo que ningún sensor había registrado, un ritmo apenas perceptible, una irregularidad sutil que hablaba de un problema más profundo. «Apaguen», dijo. Sus manos se movieron con precisión hacia una pequeña válvula en la parte trasera del motor, casi invisible entre los componentes. La ajustó levemente apenas un cuarto de vuelta. «Prueben ahora». El motor rugió con vida, suave y potente. Los ingenieros se quedaron boquiabiertos, mirando sus instrumentos que ahora mostraban lecturas perfectas. «¿Cómo?», comenzó a preguntar el joven de los lentes.
Esteban sonrió, recogió su sobre de liquidación y caminó hacia la salida. En la distancia podía escuchar el murmullo asombrado de los ingenieros, sus voces mezclándose con el ronroneo perfecto del motor que acababa de despertar. 3 semanas después del incidente en Motores Azteca, Esteban se encontraba en el mercado de San Juan de Dios, el corazón comercial de Guadalajara. Entre el aroma del café recién tostado y el bullicio de los vendedores, caminaba sin prisa, observando la vida que fluía a su alrededor. Su pensión apenas alcanzaba para lo básico, y Rosa, su esposa de 40 años, había comenzado a vender tamales los fines de semana para complementar los ingresos. Don Esteban, una voz lo sacó de sus pensamientos. Se volvió para encontrar a Miguel Contreras, dueño de un pequeño taller mecánico en la colonia americana. Miguel había sido uno de sus aprendices hace 20 años, cuando apenas era un chamaco de 17 años, con más ganas que conocimiento. «Miguel, ¿cómo estás, hijo?» «Bien, don Esteban, pero ¿es cierto lo que dicen? ¿Que ya no está en Motores Azteca?» Esteban asintió sin dramatismo. Miguel frunció el ceño, genuinamente confundido. «No lo entiendo. Usted es el mejor mecánico que conozco. Mi papá siempre decía que si Esteban Herrera no podía arreglar algo, era porque Dios no quería que funcionara». Rieron juntos, pero la risa de Miguel se desvaneció rápidamente. «Don Esteban, tengo un problema en el taller. Un motor que me está volviendo loco. Los dueños ya me dijeron que si no lo arreglo esta semana, van a llevárselo a otro lado. ¿Podría...?» «Claro, mijo, vamos a verlo». El taller de Miguel era pequeño pero ordenado, con herramientas bien cuidadas y un ambiente que le recordó a Esteban sus primeros años en el oficio. El motor problemático era de una camioneta Ford del 2018, que según Miguel había llegado con fallas intermitentes que se habían vuelto constantes. «Ya cambié las bujías, el filtro de aire, revisé el sistema de inyección. Todo está bien en papel, pero mire». El motor arrancaba, pero tenía un temblor extraño y perdía potencia después de unos minutos. Esteban se acercó y, como había hecho en la fábrica, comenzó su ritual de observación silenciosa. Mientras tanto, Miguel le contó sobre su taller, sobre las dificultades para competir con los talleres grandes que tenían equipos de diagnóstico computarizado. «A veces siento que ya no sirvo para esto, don Esteban. Los carros nuevos traen tantos sensores, tanta electrónica. Los clientes prefieren ir donde tengan máquinas que hablen inglés y den códigos de error». Esteban sonrió mientras sus manos exploraban el motor. «¿Sabes qué es lo más importante en este oficio, Miguel?» «¿Qué, don Esteban?» «Escuchar. Las máquinas siempre te dicen qué les pasa, pero tienes que saber oírlas». Sus dedos se detuvieron en una manguera aparentemente perfecta. La presionó ligeramente y sintió algo que no debería estar ahí, una pequeña deformación. Interna, invisible al ojo pero perceptible al tacto experimentado. Esta manguera está tapada parcialmente. Por fuera se ve bien, pero por dentro tiene un coágulo de aceite viejo. Cuando el motor se calienta, se expande y bloquea más el paso. Miguel observó asombrado mientras Esteban reemplazaba la manguera. El motor volvió a la vida como si hubiera estado esperando exactamente esa intervención. «Increíble», murmuró Miguel. «Los sensores no detectaron nada. Los sensores son buenos, mijo, pero no reemplazan esto». Esteban se tocó el oído. «Ni esto». Se tocó el corazón. Un motor no es solo metal y cables. Tiene personalidad, tiene humor. Algunos días están contentos, otros días están tristes. Tienes que conocerlos como conoces a tu familia». Miguel lo miró con una mezcla de admiración y nostalgia. Era la misma sabiduría que había escuchado años atrás, cuando era aprendiz y Esteban le enseñaba que ser mecánico era más arte que ciencia. «Don Esteban, ¿qué va a hacer ahora?» «No lo sé, hijo. Parece que el mundo ya no necesita viejos como yo.
Miguel guardó silencio por un momento. Luego sonrió. ¿Y si le digo que conozco a alguien que sí lo necesita? La llamada llegó un martes por la mañana, cuando Esteban regaba las plantas de chile en el pequeño patio trasero de su casa en la colonia Oblatos. Rosa contestó el teléfono con su habitual desconfianza hacia las llamadas desconocidas. «Es para ti», le dijo, tapando la bocina. «Dice que es el ingeniero Carranza, de Transportes del Bajío». Esteban se secó las manos en el pantalón y tomó el auricular. La voz al otro lado sonaba tensa, casi desesperada. «Señor Herrera, me dio su número Miguel Contreras. Tengo una emergencia y necesito su ayuda urgentemente». Jorge Carranza era el director técnico de una de las empresas de transporte más grandes del occidente de México. Su flota de más de 200 camiones movía mercancía desde Guadalajara hasta la frontera con Estados Unidos, y esa mañana su problema más crítico había empeorado. Una hora después, Esteban bajaba de un taxi frente a las instalaciones de la empresa en la zona industrial. El lugar era impresionante. Oficinas modernas, talleres equipados con la última tecnología y decenas de tractocamiones relucientes formados en perfectas filas. Jorge Carranza lo recibió personalmente. Era un hombre de unos 45 años, con el cabello prematuramente canoso y la mirada aguda de quien ha construido su carrera resolviendo problemas complejos. Su título de ingeniero mecánico colgaba prominentemente en la pared de su oficina junto con varios reconocimientos de la industria. «Señor Herrera, le voy a ser franco», dijo mientras caminaban hacia el taller. «Tengo un motor que me está costando miles de pesos diarios. Es el corazón de nuestro camión estrella, un Kenworth nuevo que transporta cargas especiales. Desde hace un mes falla de manera intermitente, pero ayer se quedó varado en la carretera a Mazatlán con una carga urgente. El taller de la empresa era como un templo de la tecnología moderna, computadoras conectadas a los motores, pantallas que mostraban datos en tiempo real y técnicos con uniformes impecables manejando equipos que costaban más que el salario anual de Esteban. «Hemos gastado más de 100,000 pesos en diagnósticos», continuó Carranza. «Trajimos especialistas de la agencia, técnicos certificados por la marca. El motor pasa todas las pruebas, pero en carretera falla. Ya no sabemos qué hacer». El Kenworth estaba en el centro del taller, rodeado de cables de diagnóstico como un paciente en cuidados intensivos. 3 técnicos con batas blancas monitoreaban pantallas llenas de gráficas y números. «Ingeniero», dijo uno de ellos al ver llegar a Carranza, «acabamos de terminar la 5ª prueba completa. Todos los parámetros están en verde. Presión de aceite perfecta, temperatura normal, inyectores funcionando al 100%. Carranza se volvió hacia Esteban con una expresión de impotencia que contrastaba con su reputación de resolver lo imposible. «Como ve, señor Herrera, tenemos la mejor tecnología disponible, pero...» Esteban no esperó a que terminara la frase. Se acercó al motor con la misma actitud reverente que había mostrado en Motores Azteca. Los técnicos lo miraron con curiosidad mezclada con escepticismo. Este anciano de camisa de trabajo y botas gastadas no encajaba en su mundo de precisión digital. «¿Puedo hacer algunas preguntas?», dijo Esteban. «Por supuesto. ¿Cuándo falla exactamente?» «Es impredecible», respondió uno de los técnicos. «A veces a las 2 horas de viaje, a veces a las 6. No hay patrón». «¿Qué carga llevaba cuando se quedó varado?» Carranza consultó sus papeles. «Maquinaria industrial, unas 20 toneladas. Pero eso está dentro del rango normal del camión». Esteban asintió y comenzó su examen. Primero observó, luego escuchó el motor en marcha. Sus manos recorrieron componentes que los sensores habían declarado perfectos, buscando algo que la tecnología no podía medir. La intuición del metal cansado, el susurro de una pieza que pedía ayuda.
Después de 20 minutos se incorporó y sonrió. ¿Pueden cargar el camión con el peso máximo y dejarlo en marcha por 1 hora? Los técnicos se miraron entre sí. Era una prueba que no estaba en ningún manual. Es poco convencional, murmuró uno de ellos. Háganse, ordenó Carranza. Total, ya probamos todo lo convencional. Mientras esperaban, Esteban compartió café con los técnicos en la sala de descanso. Lentamente, la conversación se relajó. Los jóvenes comenzaron a hacer preguntas sobre su experiencia, sus años en la industria. Sin darse cuenta, estaban recibiendo una clase magistral sobre diagnóstico automotriz que ninguna universidad había enseñado. 1 hora después, regresaron al taller. El camión seguía funcionando aparentemente normal, pero Esteban percibió algo diferente en el sonido del motor. Se acercó y puso su mano sobre una parte específica del bloque. Aquí está el problema, dijo señalando hacia una zona que lucía perfecta. Esta sección se está expandiendo más de lo normal con el calor y la carga. Está deformando ligeramente el cilindro número 6. Los técnicos activaron sus equipos de medición más sensibles, enfocándose en el punto exacto que Esteban había señalado. Después de varios minutos, uno de ellos levantó la vista, asombrado. Increíble. Hay una microdeformación. Es tan pequeña que solo se detecta bajo estas condiciones específicas. El problema requería una reparación especializada que tomaría días, pero finalmente tenían un diagnóstico preciso. Carranza observaba la escena con una mezcla de admiración y desconcierto. «Señor Herrera», le dijo, «¿cómo supo exactamente dónde buscar?» Esteban se encogió de hombros con humildad. 45 años escuchando motores, ingeniero. A veces, la experiencia ve lo que la tecnología pasa por alto. La reparación del Kenworth tomó 3 días, pero funcionó a la perfección. La noticia se extendió rápidamente por el círculo de empresarios del transporte en Guadalajara. El hombre que había diagnosticado en minutos lo que los ingenieros no pudieron resolver en semanas, se convirtió en el tema de conversación en las juntas directivas y los desayunos de negocios. Jorge Carranza había pensado mucho durante esos 3 días. Su empresa tenía uno de los talleres más modernos del país, pero el incidente con el Kenworth le había mostrado una realidad incómoda. La tecnología, por muy avanzada que fuera, tenía límites. Y más, importante aún, había confirmado algo que intuía desde hacía tiempo. Estaban perdiendo el conocimiento práctico que había construido la industria. El viernes por la mañana, Carranza llegó a la casa de Esteban en la colonia Oblatos. Rosa lo recibió con la cortesía reservada para las visitas importantes, pero sin perder la naturalidad que caracterizaba a las mujeres de su generación. Le sirvió café en la sala, decorada con fotografías familiares y recuerdos de décadas de vida compartida. «Señor Herrera», comenzó Carranza cuando Esteban se sentó frente a él, «vengo a hacerle una propuesta que espero considere seriamente». Esteban escuchó mientras Rosa permanecía discretamente cerca, fingiendo ocuparse de sus labores, pero claramente interesada en la conversación. «Quiero contratarlo como consultor senior en nuestra empresa. No sería un trabajo de taller tradicional, sino algo más estratégico. Necesito que entrene a nuestros técnicos, que les enseñe lo que ninguna universidad puede transmitir. Además, estaría disponible para casos complejos como el del Kenworth. La oferta incluía un salario que triplicaba la pensión de Esteban, horarios flexibles y la libertad de trabajar a su ritmo. Pero lo que más llamó la atención del mecánico veterano fue la oportunidad de transmitir sus conocimientos. «¿Por qué yo, ingeniero? Usted tiene técnicos jóvenes, con estudios». Carranza sonrió, recordando las palabras de su abuelo, que había sido mecánico de locomotoras en los ferrocarriles nacionales. «Porque me di cuenta de algo, señor Herrera.
Hemos llenado nuestros talleres de máquinas inteligentes, pero estamos perdiendo la sabiduría humana. Mis técnicos saben leer códigos de error, pero pocos saben realmente escuchar un motor. Pueden diagnosticar fallas programadas, pero se pierden ante problemas únicos. Esteban y Rosa intercambiaron miradas. 40 años de matrimonio les habían enseñado a comunicarse sin palabras. Rosa asintió casi imperceptiblemente. «Acepto», dijo. «Esteban, pero con una condición. Dígame, quiero trabajar también con los muchachos de talleres pequeños como Miguel. Los grandes talleres van a sobrevivir, pero los pequeños necesitan ayuda para no desaparecer». Carranza extendió la mano. Trato hecho. La primera semana de Esteban en Transportes del Bajío fue reveladora para ambas partes. Los técnicos jóvenes, inicialmente escépticos ante este consultor sin título, pronto descubrieron que sus conocimientos complementaban perfectamente su formación académica. Durante una sesión de entrenamiento, Esteban les enseñó a leer los sonidos de un motor. «Cierren los ojos», les dijo mientras un motor diésel rugía en el taller. «No miren las pantallas, no piensen en los números, solo escuchen». Al principio se sintieron incómodos, pero gradualmente comenzaron a distinguir matices que nunca habían percibido. El ritmo particular de cada cilindro, la diferencia sutil entre un motor contento y uno que pedía atención. «Un motor es como una orquesta», explicó Esteban. «Cada componente es un instrumento. Cuando todos tocan en armonía, produces música. Cuando uno desafina, necesitas encontrarlo antes de que arruine toda la sinfonía». Pero quizás el momento más significativo llegó cuando uno de los técnicos más jóvenes, Carlos, se acercó a él después de una sesión particularmente intensa. «Don Esteban, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Claro, mijo». ¿Nunca se sintió menos por no tener un título universitario? Esteban lo miró con benevolencia. Era una pregunta que había escuchado variaciones durante toda su carrera, especialmente en los últimos años. «Carlos, ¿sabes cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría?» El joven negó con la cabeza. «El conocimiento te dice cómo funcionan las cosas. La sabiduría te dice por qué a veces no funcionan como deberían. Los dos son importantes, pero solo juntos te hacen realmente bueno en lo que haces». Carlos asintió, pero Esteban percibió que necesitaba más. «Mira, hijo, yo respeto mucho los estudios. Mi nieto está estudiando ingeniería y estoy orgulloso de él. Pero también he aprendido que el mundo necesita todo tipo de inteligencias. La mía viene de las manos, de los oídos, de 45 años viendo cómo los motores se comportan cuando nadie los está observando en una mesa de laboratorio». Esa tarde, cuando Esteban regresó a casa, encontró a Rosa preparando la cena con una sonrisa más amplia de lo usual. «¿Cómo te fue en tu nuevo trabajo, ingeniero Herrera?», le dijo con picardía. Esteban rió, la abrazó por la cintura y la hizo girar en la pequeña cocina. «Muy bien, señora Herrera, muy bien». 6 meses después, la historia de Esteban Herrera se había convertido en algo más grande que un simple trabajo de consultoría. Su influencia se extendía por toda la red de talleres y empresas de transporte del occidente de México, creando ondas que llegaban hasta los círculos académicos y las políticas corporativas. En la Universidad de Guadalajara, la Facultad de Ingeniería había iniciado un programa piloto llamado Sabiduría Aplicada, donde estudiantes de últimos semestres pasaban tiempo con mecánicos veteranos como parte de su formación. Esteban se había convertido en el coordinador informal del programa, construyendo puentes entre el conocimiento teórico y la experiencia práctica. Una mañana de diciembre, mientras el aire fresco anunciaba la proximidad de las fiestas navideñas, Esteban recibió una visita inesperada en el taller de transportes del Bajío. Claudia Mendoza,
La joven ejecutiva de recursos humanos que había procesado su despido de Motores Azteca esperaba nerviosa en la recepción. «Señor Herrera», dijo cuando él se acercó, «sé que tal vez no quiera hablar conmigo, pero...» «Tranquila, señorita Claudia. ¿En qué puedo ayudarla?» Claudia respiró profundo antes de continuar. «Vengo en representación de Motores Azteca. La empresa... Hemos tenido problemas serios desde que usted se fue. Los ingenieros que contratamos son muy competentes, pero...» Hizo una pausa buscando las palabras correctas. «Hemos tenido 3 fallas críticas que nos han costado contratos importantes. Fallas que creemos usted habría detectado inmediatamente». Esteban la escuchó sin resentimiento, recordando sus propias palabras a Rosa semanas atrás. «El rencor es como cargar una piedra en el corazón. Solo te lastimas tú. ¿Qué necesitan exactamente? Queremos contratarlo como consultor permanente. Sabemos que ya tiene trabajo aquí, pero podríamos adaptarnos a sus condiciones». Antes de que Esteban pudiera responder, Jorge Carranza apareció en el pasillo. Había escuchado parte de la conversación y su expresión mostraba la tensión natural de quien ve amenazada a una pieza clave de su equipo. «Ingeniero Carranza», dijo Claudia reconociéndolo, «no venimos a quitarle al señor Herrera. Proponemos una colaboración. Motores Azteca podría beneficiarse de los programas de entrenamiento que él ha desarrollado aquí. Lo que siguió fue una negociación que cambiaría la industria mecánica de la región. En lugar de competir por los servicios de Esteban, las 2 empresas decidieron crear algo nuevo, el Centro de Excelencia Mecánica del Bajío, una institución que combinaría la tecnología más avanzada con la sabiduría práctica acumulada durante generaciones. Esteban se convertiría en el director técnico del centro, con la responsabilidad de desarrollar metodologías que integraran el diagnóstico tradicional con las herramientas modernas. Pero más importante aún, sería el mentor de una nueva generación de mecánicos que no verían la tecnología y la experiencia como fuerzas opuestas, sino como aliadas poderosas. La ceremonia de inauguración del centro se realizó en marzo del año siguiente. Asistieron empresarios, académicos, estudiantes y mecánicos de toda la región. Esteban, vestido con una guayabera nueva que Rosa había insistido en comprarle para la ocasión, pronunció un discurso que sería recordado durante años en la industria. Cuando era joven, comenzó, creía que ser mecánico significaba entender las máquinas. Con los años, aprendí que significa entender cómo las máquinas sirven a las personas. Un motor no es solo metal que se mueve. Es el corazón de un camión que lleva medicinas a un hospital, de un auto que lleva a una madre a ver a su hijo, de una máquina que produce el trabajo que alimenta familias. Se detuvo, mirando las caras atentas de su audiencia. Me dijeron que ya no servía, que era obsoleto en un mundo de computadoras y sensores. Tal vez tenían razón sobre algunas cosas, tal vez mis métodos son viejos, mis herramientas anticuadas. Pero lo que no es obsoleto es la pasión por resolver problemas, la satisfacción de devolver la vida a algo que parecía muerto y la responsabilidad de transmitir lo que hemos aprendido. Carlos, el joven técnico que meses atrás había cuestionado el valor de la experiencia sin títulos, se acercó al micrófono cuando Esteban terminó. «Don Esteban me enseñó que un motor habla, pero solo si sabes escucharlo, que la tecnología es una herramienta poderosa, pero que la sabiduría es lo que te dice cuándo y cómo usarla. Que ser mecánico no es un trabajo menor, sino una profesión noble que mantiene al mundo en movimiento». Al final del evento, mientras los invitados se dispersaban y el sol comenzaba a ocultarse sobre Guadalajara, Esteban y Rosa caminaron tomados de la mano hacia su auto. El mismo auto que él había reparado docenas de veces, que conocía mejor que nadie y que seguía llevándolos fielmente a casa después de todos estos años.
¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?, le dijo Rosa mientras él arrancaba el motor con la suavidad de siempre. ¿Qué, mi amor? Que al final no se trataba de que tú demostraras que todavía servías. Se trataba de que ellos descubrieran que siempre habían necesitado lo que tú sabías. Esteban sonrió, escuchando el ronroneo perfecto de su motor, y supo que Rosa, como siempre, tenía razón. En un mundo obsesionado con reemplazar lo viejo por lo nuevo, habían aprendido que la verdadera innovación a menudo consiste en redescubrir la sabiduría que nunca debimos haber olvidado. El centro de excelencia se convertiría en un modelo replicado en otros estados, y la historia de Esteban Herrera sería contada en conferencias y universidades como ejemplo de que la experiencia y la innovación no son enemigos, sino socios naturales en la construcción de un futuro mejor. Pero para él, lo más importante siguió siendo lo mismo que siempre había sido: despertar cada mañana sabiendo que tenía las herramientas y el conocimiento para resolver problemas, para ayudar a las personas y para mantener al mundo en movimiento, un motor a la vez.